Entonces, buenos días. Vamos a empezar la clase hoy día. Voy a empezar a describir algunos sismómetros y después pasamos a las tareas y cosas un poco más concretas. Entonces, lo que vimos hasta ahora básicamente eran sismómetros verticales, es decir, una masa colocada en un resorte y el movimiento de la masa se hacía según la vertical. Ahora lo que vamos a ver son sismómetros de componentes horizontales y generalmente estos sismómetros son de tipo péndulo, donde la masa rota alrededor de un eje vertical en vez de moverse sobre una línea recta vertical como era el caso para las componentes verticales. Y los péndulos no solo son sensibles al movimiento de traslación, sino también están sensibles a las aceleraciones angulares o tilt o rotación, tiene diferentes nombres, eso lo veremos un poco más adelante. Y el sensor el más sencillo que podemos pensar para grabar las componentes horizontales es una masa colgado sobre un hilo. Y si el hilo posee una longitud mucho mayor que el tamaño de la masa, en este caso hablamos de péndulo matemático entre comillas, y se puede considerar que la masa es puntual. Y en este caso la frecuencia angular de este sismómetro será omega 0 es la raíz cuadrada de G dividido por L, G es la aceleración de la gravedad y L la longitud del hilo o la longitud del péndulo. Y omega 0, como sabemos, es 2pi dividido por T, que es el periodo natural. Haciendo cálculos muy rápidos, podemos ver que un péndulo de 1 metro tendrá un periodo más o menos de 2 segundos, pero si queremos obtener periodos del orden de 20 segundos, y eso es generalmente lo que queremos, porque estos 20 segundos son las frecuencias que corresponden típicamente a terremotos grandes y lejanos. En este caso necesitaríamos un péndulo de 100 metros de longitud y obviamente no es posible. Otra opción que vemos acá es que ven que el omega 0 es la raíz cuadrada de G dividido por L, es decir, que la masa no interviene, y eso es una ventaja para estos módulos, para estos sismómetros de componentes horizontales. Vimos también que los primeros sismómetros eran una masa colocada en un resorte K y teníamos de manera similar, omega 0 era la raíz cuadrada de K dividido por M, y como habíamos visto, para tener periodos grandes, es decir, omega 0 pequeño, lo que se hacía era de aumentar la masa, lo que también tiene sus límites. Y por eso Galitzin introdujo un instrumento de cero donde la masa no se mueve, entre comillas. Como habíamos visto, lo vamos a ver en más detalle ahora. Uno de los primeros instrumentos realmente que se usó muchísimo es el Wood-Anderson, ya habíamos hablado un poco de ellos. Y este sismómetro es un sismómetro horizontal, ven el hilo está acá, la masa está acá y la masa gira cuando hay un movimiento horizontal del suelo, y hay un pequeño espejo acá colgado en el hilo, y ahí con un rayo de luz que se refleja en el espejo ya se puede grabar en papel fotográfico. Estos sismómetros fueron diseñados en 1925 y fueron instalados en California, donde hay una sismicidad importante, y fueron usados estos instrumentos por Richter para la definición de la magnitud, por eso que son instrumentos importantes. Y este sismómetro horizontal tiene un péndulo natural de 0,8 segundos, una ganancia de 2008,
lo que es bastante bajo en realidad, y un amortiguamiento de 0,8. Y recientemente, en 1987, hubo un estudio para recalibrar estos instrumentos con instrumentos modernos, y en realidad se vio que la ganancia no era de 2.800 como se vendía, pero era menor, era de 2.050, bueno, un poco, bueno, bastante menor. Entonces podríamos decir que, pero no cambia muchas cosas. Ahí, si les interesa, les podré pasar el artículo de Richter de 1935 en el BSSA, en el Bulletin of Seismological Society of America, donde define esa escala. Y la introduce en 1935, es decir, apenas 10 años después de la introducción de estos instrumentos, Wood Anderson. Y tal vez, como saben, él fue a trabajar en astronomía. ¿Y por qué trabajó en astronomía? Es porque los astrónomos tienen la hora exacta. Y como saben, para sismómetros es muy importante de tener la hora exacta para localizar los terremotos. Y los astrónomos tenían esta hora exacta. Y lo que hacen los astrónomos es cuando ven diferentes estrellas, quieren conocer cuál es el tamaño de cada estrella. Entonces van a ver la luminancia de cada estrella, pero obviamente si tienen una estrella pequeña y cercana, puede tener la misma luminancia que una estrella más grande y más lejana. Entonces ustedes se dan cuenta que hay que hacer una corrección de distancia, de reponer como todas las estrellas en la misma distancia, y ahí podemos comparar la luminancia y ahí podemos tener una idea del tamaño de la estrella. Y Richter, que al inicio fue con los astrónomos para otro propósito, que era el tiempo, cuando vio eso, dijo, pero es muy interesante, voy a hacer lo mismo con los terremotos. Y es lo que hizo, y ahí nació la definición de la magnitud. ¿Qué dijo él? La magnitud de Richter se define como el log decimal de la amplitud A, que está leída en milímetros sobre un sismómetro Wood Anderson, situado a 100 kilómetros del epicentro. Y entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular una magnitud de Richter, y si tienen otro instrumento, por ejemplo, si ahora queremos calcular la magnitud de Richter de un terremoto, seguramente no vamos a tener un sismómetro Wood Anderson, vamos a tener otro tipo de sismómetro. Entonces, hola Hugo. Hugo. Sí, para saber si necesita la sala, porque olvidé reservar. Y entonces, si ustedes quieren calcular la magnitud de Richter, lo que tendrían que hacer, es simular un Wood Anderson. ¿Cómo van a hacer? Es lo que vimos. ¿Necesita la sala? Bueno, me voy a disculpar después. Entonces, lo que podemos hacer es, tenemos otro, por ejemplo, imagínense que tenemos una banda ancha que debemos calcular la magnitud de Richter de un terremoto de hoy. No tenemos un Wood Anderson, pero ¿qué podemos hacer? Simular algo para... Sí. Sí, pero antes de eso... Entonces alguien dijo acá la convolución con el Wood Anderson. Efectivamente, haciendo la convolución con el Wood Anderson vamos a tener la salida de un Wood Anderson, pero en la entrada tenemos que corregir también del instrumento moderno que tenemos ahora. Si tenemos una banda ancha ahora, vamos a tomar la señal, hacer la deconvolución del sismómetro moderno para sacar el efecto del sismómetro moderno, vamos a tener el desplazamiento del suelo y rehacer la convolución con el Wood Anderson. Y vamos a hacer eso además sobre la componente horizontal, no la componente vertical. Y una vez que tenemos eso, entonces o directamente con un Wood Anderson o después de una deconvolución del instrumento moderno con la convolución del Wood Anderson sobre la componente horizontal, vamos a definir la magnitud como el log de la amplitud menos el log de A0 de delta, donde delta es la distancia. Y este factor es la corrección de distancia, porque como habíamos dicho, es exactamente como las estrellas, queremos un terremoto que está a la misma
distancia del sismómetro y para eso tenemos que hacer una corrección de amplitud. Conocemos cómo la amplitud cambia con la distancia y podemos hacer una corrección. Y eso es típicamente lo que llamamos una corrección de propagación o tal vez lo que ustedes han llamado la atenuación geométrica, que por ejemplo para una onda P las ondas decaen en 1 sobre R. R es la distancia, 1 sobre delta, si llamamos acá delta la distancia. La amplitud decae con 1 sobre R, ¿no? Han visto eso, tal vez, para las ondas P. Entonces, con eso pueden hacer la corrección. Lo que les voy a mostrar después, lo que hizo Richter es de tomar ejemplos reales y corrigió la amplitud con datos reales. ¿Por qué? Porque además de la atenuación geométrica, tienen lo que llamamos la atenuación anelástica, que depende del medio. Es decir, si el medio es heterogéneo, las ondas se van a atenuar también debido a esta atenuación. ¿Y cuál es el otro factor que hace cambiar también la amplitud? Es el mecanismo focal. Ustedes, si se acuerdan, tal vez para una onda P, una onda S, han visto lo que se llama un diagrama de radiación, ¿no? ¿Han visto eso? Entonces, ¿qué es un diagrama de radiación? Nos dice que la amplitud depende del azimut de la estación. Por ejemplo, si estamos en el plano de falla, vamos a tener la amplitud de la onda S máxima y la onda P nula. Entonces, si tienen un mecanismo focal con un plano de falla, por ejemplo, este-oeste, si ponen una estación al este o al oeste, no van a grabar onda P y la amplitud será igual a 0. Obviamente eso no significa que la magnitud es igual a 0. No es porque la amplitud es igual a 0. La amplitud es igual a 0 por el efecto del diagrama de radiación. En teoría, lo que deberíamos hacer es calcular el mecanismo focal y hacer la corrección del mecanismo focal en función del azimut de la estación. En la práctica nunca se hace. ¿Por qué nunca se hace? Porque calcular un mecanismo focal es difícil. Además, a esta época de Richter no había la noción de mecanismos focales, entonces ya no tenía el problema. Pero ahora lo podríamos hacer. Si lo queremos hacer bien, lo deberíamos hacer de esta manera. Nadie lo hace porque es pesado. Hay que hacer el mecanismo focal y después, en función del azimut, corregir de la amplitud. Lo que hacemos muchas veces es que hacemos un promedio de muchas estaciones que más o menos suponemos que están alrededor del mecanismo del terremoto y haciendo un promedio vamos a tener un promedio de las amplitudes. Entonces ven que hay incertidumbre y estas incertidumbres son importantes de conocer para que no crean que una magnitud es algo muy preciso. A veces hay muchas hipótesis que hay atrás. Y Richter lo que hizo es una tabla con terremotos de California de la amplitud que les voy a mostrar después. Y la definición es, entonces, tienen que tomar un terremoto de referencia, es decir, que a 100 kilómetros van a decir a una amplitud de tanto va a ser una magnitud de tanto. Y ahí es arbitrario. Es una... Ay, ay, ay. Hay un corte de conexión.